esencial, corro al encuentro de tu cuerpo. Dentro del templo hay un altar y nuestra ofrenda es la verdad que no se eleva sobre el resto. Un torbellino en espiral, danza que invita a meditar entre tus piernas. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. El escenario del ritual es el desierto más brutal. Hoy fui tentado por tus besos. Un trago de tu manantial, el templo vive en el altar y en tu mirada, mi maestro. Un torbellino en espiral, danza que invita a meditar entre tus piernas. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. Te necesito aún para diluir la ilusión del tiempo. Te necesito aún para diluir la ilusión del tiempo. Como el cristal. Muy buenas, Pepitos. ¿Cómo les va? A los Pepitos y las Pepitas, ¿cómo están todos? Espero que bien, comenzando el último día, que no comience en 30, decía, ¿viste? El 29, gente, estamos al día de los gnocchi hoy, qué lindo, ¿no? El día de los gnocchi, me gusta, vamos a ver qué hacemos hoy. Miren de fondo, gente, comenzando la semana. Vamos a ver esta semana qué nos trae el mercado. Bitcoin está cayendo, de a poquito va llegando a los soportes. 62.967. Vamos a ver un poquito acá. Fíjense qué cantidad de volumen que empezó a ingresar al planeta Tierra, ¿no? Donde los muchachos están comprando ahí, ¿sí? Vamos a ver Bitcoin. Miren Bitcoin, qué bonito. Vamos a marcar acá la zonita. Fíjense cómo rebotó en el POC. Ahora voy a marcar acá, a ver. Ahí marqué 2 toques nada más. Cómo rebotó en esta zonita, esta que está acá, ahí, la más, ¿no? El imán más importante de esta zona, donde el precio va para acá y lo vuelve a rechazar, va para acá y lo vuelve, como que lo chupa, ¿no? Un imán, es un POC ahí en el medio. Estuvo acá dando vuelta hace unos días atrás, obviamente, y bueno, en este momento está llegando lo que veníamos hablando la otra semanita, a esta zona. Vamos a ver si llega a tocar esta zona o si se devuelve, o si el Pepe poderoso viene y lo rompe y se viene a buscar esta zona, ¿no? Que estaría en los 52. Ya es mucho, pero uno nunca sabe, ¿no? Sobre todo en el halving, sabiendo que no te lo van a dar servido, ¿no? Primero vas a agarrar una montaña rusa, seguramente. Espero que si hace hacia abajo, suba mucho más hacia arriba, ¿no? Vamos a ver, Asia, decía el amigo. Vamos a ver Bitcoin dentro de la velita diaria. Me voy a meter dentro. Vamos a chequear un poquito. Voy a borrar los Picasso de fondo. Mirá, escuchá. Turirururip, una de eso que es, una música de música. A ver qué tengo acá puesto. Bien. Bien, una horita me voy a ir metiendo adentro de esta horita ahí.
Vamos a ver obviamente todo, ¿no? La estructura, pero vemos cómo el precio viene cayendo. ¿Se acuerdan la compresión diaria? Esto es lo que les decía, ¿no? Obviamente que va llegando un soporte que está por acá, ¿no? Una zonita que viene por acá. Le falta para tocar, me parece que más abajo, a ver. No, por ahí más o menos la zona, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver si la toca, si viene a buscar altos o si definitivamente quiere formar ese hermoso banderín con un tercer toque, ¿sí? Dentro de la velita horaria vamos a encontrar, ¿no? Otro mundo hermoso. Vamos a meternos dentro, 5 minutitos. Y vamos a encontrar velitas que vienen rompiendo los bajos, ¿no? Voy a actualizar acá un poquito. Ahí, y voy a sacar el lápiz labial. Ahí está, miren que la sensación es más bajista que alcista. Por más que haya estado subiendo, la tendencia, ¿no? Lo que estamos viendo en el diario, en el horario, en H4, estamos viendo que está llegando a esta zonita que está acá abajo, ¿no? Y obviamente va formando estructuras, onditas que van subiendo, que llegan a otras estructuras. Y en este momento estamos viendo las últimas velitas de 5 minutos que vienen muy despacito, tratando de llegar simuladamente a la zona de soporte dinámico que está acá abajo. Vamos a ver si en el día lo toca. Habría que ver si hay fundamentales. Me parece que hoy no hay muchas fundamentales para ver, ¿no? Obviamente muchas veces por la ayuda de alguna noticia pueden ir hacia abajo o hacia arriba un poquito más rápido que como viene, ¿no? Están media dormidas, fin de semana. Obviamente sabemos que Bitcoin, las cripto trabajan todas las semanas, ¿sí? Los mercados tradicionales comenzaron ahora, ¿sí? Hace un par de horitas hasta el viernes, ¿sí? Y bueno, después sigue siempre 7 días las criptomonedas. Vamos a ver dentro de... bueno, ya estamos dentro de 5 minutos, estamos viendo velitas que vienen hacia la baja. La estructura es bajista, ¿sí? En velas en temporalidades mayores. Y en las menores hizo un retroceso, pero un retroceso que no llegó, rompió acá algunos altos anteriores. Pero bueno, hubiera sido importante si con velas más, ¿no? Más poderosas. Fíjate esta que hizo acá. Fue un clímax, pareciera. Rompió y se devolvió, ¿no? Esta zona tiene que romper para ver, por lo menos, a partir de esta, un poquito la tendencia. Por ahora, mientras esté en todo esto que está acá, va a ir a buscar esta zona. Eso es lo que pienso, ¿no? Obviamente. Así que bueno, gente, por ahora Bitcoin bajista, cayó un poquito. Miren si vemos acá 1.54. Si vamos a las top 100 estamos viendo la mayoría en rojo. En el día también están en rojo la mayoría, alguna que otra sale. Así que bueno, vamos a ver siempre, como les digo, por más que la criptomoneda tenga un proyectazo, que sea wow, esto con esto nos vamos, ¿no? Bueno, sí, seguramente lo es, pero muchas veces sería una noticia fundamental Bitcoin. Si Bitcoin sube o baja y vos te enteraste, lo vas a ver en la gráfica si no te enteraste, ¿sí? Porque tus criptomonedas, si no son Bitcoin, vas a ver que suben o bajan y no por el simple hecho de que el proyecto sea bueno o malo, ¿sí? Así que depende siempre de Bitcoin, es así, y Bitcoin depende de lo que pase en la macroeconomía, en las noticias, en la guerra, en las enfermedades y en todo lo que padezca el ser humano y la flora y la fauna, ¿sí? Así que bueno, por eso estoy en el planeta Pepe, donde no pasa nada, ahí está todo en stand-by, ¿sí? Está todo tranqui, así que bien. Por ahora, gente, vemos, bueno, Bitcoin en tendencia bajista, veremos si en un rato lo vemos en 62 clavadito, que es un número redondo interesante. Habría que ver el 62 por acá donde está. A ver ahí para marcarlo. Voy a marcar acá, a ver. 61. Bueno, lo puedo poner si quiero. Le voy a poner ahí. Bueno, voy para abajo, Por ahí. Ahí está. Ahí está la zonita. Vamos a ver si la miras. Qué justito, hasta ahí. Por ahí, ¿sí? Un poquito más arriba. Ahí, poquito más abajo. Bueno, por esa zona calculo que va a andar. Si la llega a romper, agárrate Catalina. Le queda esta zonita también de los 61. 61, 61, 100. Sí que es más o menos zonas subjetivas. Bien. Subjetivas porque las interpreto de esa manera. Porque puedo marcar esa zona y vos capaz que tenés una zona acá o acá abajo, ¿no? Son zonas, ¿sí? Ojalá fuera una línea, sería más fácil. Pero sabemos que en esas zonas puede andar, ¿sí? O no, no lo sabemos. Así que bueno, y si anda así como acá, una W, mirá, un doble piso, un triple piso, mirá qué lindo acá. Bien, y si sigue así y va para allá, salí corriendo del mercado porque la plataforma no debe ser original. O tener la pantalla al revés, ¿sí? Bien, me voy a ir a ver al índice, a ver si tenemos acá en el índice, vamos a pasar de gráfica. Lista roja, índice. Tengo el amigo que está jugando los jueguitos. No sé si lo escuchan a los gritos. Está el amigo, se levanta temprano, va a cumplir 64 añitos y está jugando los jueguitos todo el día el amigo. Disculpen si se escucha fuerte, ¿sí? Pasa que se pone a jugar, no sé qué, a las moneditas, no sé, tipo grandote ya.
Se escucha acá. Debe estar perdiendo por lo que veo. Así que bueno, vamos a ver, seguimos. Me voy a meter al índice, me voy a ir dentro de la vela diaria. Y acá estamos dentro de la velita diaria. Y voy a ir, a ver, ahí estamos. Bien, ahí estamos. Nos metemos dentro de la velita diaria, vemos una velita agradable, decía el amigo, bajista, mirá vos, interesante. Fíjense cómo mantiene hace un par de días desde él, supongamos que comenzamos con esta velita, ¿no? Esta pica un poquito y empieza a formarse lo que en un futuro va a ser este canal que estamos viendo, pero ahí a partir del 12 de abril, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 velitas, 7 y 7, 14, casi 2 semanas en un canal bajista, ¿no? Pero ahí, ¿no? Manteniéndose. Vamos a ver si esto es una sensación para después de pegar hacia arriba, ¿no? Fíjense que si pones un Fibonacci por acá, seguramente esta zona debe ser la zona del 38.6. A ver, vamos a poner un Fibonacci, a ver qué tal andamos acá. ¿Dónde está Fibo? Retroceso de Fibonacci. Bien. A ver ahí. Un poquito ahí, ahí estamos. Sí, 38.2, perdón, no 38.6. Ahí estamos. A ver ahí si ajusto un poquito más hasta la mechita. Fíjense, les voy a marcar la zona. Esta zona es donde estamos en este momento, donde les dije, no, ni que... ¿Vieron lo que es Fibonacci? Es tremendo Fibonacci, no, ahí está. Voy a sacar el amigo, ahí está, tengo un par de videos de Fibonacci, gente interesante, ahí va. Esa zona es 38.2, ¿sí? Sería el espejo de 61.8, ¿bien? Así que bueno, mirado al berre, ¿no? Como si vos acá ponés, por ejemplo, no sé, vamos a poner ahí, mirá, fíjate eso. ¿Qué estás viendo ahí? El índice, ¿sí? Pero lo quiero ver así, yo lo quiero ver con un canal alcista, porque yo soy malo. Bien, pero no vamos a darlo vuelta porque si no me voy a ver loco. Pero a algunos les gusta ver las zonas alcistas, ¿no? O bajistas y lo vas haciendo así. Así que bueno, volvemos como estaba. Bien, me voy a ir a la vela diaria, dentro de la velita diaria, acá, vamos a ver seguramente cuando les marque... estoy medio dormido todavía. A ver acá. Ahí, voy a marcar estas dos velitas, hermosas velitas acá, ahí, esas dos velitas, me voy a meter dentro de esas dos velitas, o de una por lo menos, en velas horarias, vamos a ir dentro, fíjense cómo viene todo, así que bueno, ahí estamos, dentro de la velita, dentro de ese canal, y vemos, obviamente, las últimas velitas, estas que están acá, fíjense la compresión que hicieron. Fíjense en acá abajo el oscilador, fíjense en acá cómo aprietan las amigas. Ahí, ¿no? Obviamente eso que está ahí, obviamente no vas a tener todos estos picazos de fondo dibujados, ¿no? Tenés que tener la gráfica totalmente limpia, ¿sí? Yo lo hago porque estoy explicando, después me tengo que acordar de borrar, pero bueno, esta es la compresión que estamos viendo hoy. Vemos una vela muy fuerte, hermosa ahí que cayó, ¡pum!, ¿no? Y se consolidó, se comprimió, está haciendo altos y bajos en esta temporalidad hacia un punto. Vamos a ver cuándo sale de esa zona. Si voy a velas de 5 minutos, vamos a ver lo que les digo. Ven ahí, ven altos hacia abajo, bajos hacia arriba, y ahí estamos dentro de lo que les estoy diciendo. Esto que es una flechita, la saco. Ahí está. Bien, así que bueno, vamos a ver en un ratito qué podemos hacer, si habrá alguna operación hoy lunes. Muchos, como digo siempre, los lunes y viernes no operan, otros operan. Yo opero todos los días, a la mañana, a la tarde, a la noche, al mediodía, y a las hora 25 también, si es posible. Obviamente no, un chiste, trato de operar. Antes era un animal, me tiraba todo el día, estaba. Después me di cuenta que la idea es tratar de vivir, si vivís de esto o estás subsistiendo, ¿no? Peleándola, está bueno, ¿no? Quizás, digo yo, ¿no? Es verdad, algo de los libros es verdad, ¿sí? El tiempo, qué más hermoso que tener tiempo libre. Hay veces que te rascás a dos manos, hay veces que no te podés rascar a dos manos, pero cuando te rascás a dos manos, quizás, si ya estás tranquilo, podés hacer alguna operación, ¿no? Así que bueno, acá estamos, gente, viendo un poquito el índice. Vieron el pasado, era un canal bajista, ¿sí? Ese canal bajista de velas diarias viene hace 11 días cayendo dentro de un canal paralelo, bajista. Ahora te metes dentro y vas viendo altos y bajos en este momento, en 5 minutitos, que van a un punto en común. Esto es lo único que vemos ahora. Y no lo estamos inventando, lo estamos viendo. Ahora, de acá para allá, y yo no sé si rompe y se devuelve, si hace una falla, una trampa, si viene a este alto, si viene a este bajo. Todo depende de las ballenas y lo que nosotros podamos, obviamente, ¿no?, ir proyectando para aprovechar alguna operación. Después es todo bla, 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 ¿sí?
Así que bueno, me voy a ir ¿a dónde? Al oro, a ver si hay algún Pepe sumado, si andan los mensajitos. Ojalá que haya un Pepe y los saludamos ahí. ¿Cómo va? Buen día, Ezequiel, ¿cómo va? Lunes, dicen que el que me ayuda, yo le ayuda. El que madruga, Dios lo ayuda, dicen, ¿no? Y acá estamos firmes, estoy redormido. Vamos a ver hoy seguramente cuánto duramos en vivo, un ratito. Pero bueno, la cosa es estar. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué dice acá? A ver si sale el mensajito, si ahí sale, joya. La otra vez no salía nada, ¿viste? Así que ahí está, ahí salió el mensajito bien. Buena semana y éxito para todo. Excelente, ¿cómo le va Pepe Gatillo? Buenos días, ¿y ya arrancaste, Pepito, con el bot? ¿O no lo pusiste hoy? ¿El SNAI lo pusiste, no? ¿En demo? Bien ahí los informes que me pasaste, ¿eh? Hay que ver que eso lo mantenga todo el año, toda la vida, ¿no? Pero bien, ahí vamos. Así que gracias por los likes. Si hay alguno y quiere sumarse a dar un like, bienvenido también. Y si tenés algún amigo que está, no sé, trabajando, pasale el link y se ponga a escuchar un poco lo que hablamos. En una de esas le gusta y dice, che, loco, hacen plata ahí, ¿eh? Me voy a sumar, a ver, y quemaba la cuenta el amigo, ¿viste? Así que bueno, no se sumaba más. Y decía, me hiciste sumar, y le pedía la plata al amigo que me lo había hecho meter. Pero nadie te dijo que te metas, le decía, era para escuchar nada más. Y pero que vi esa sensación que parece tan fácil, que lo más fácil es lo más complejo muchas veces, ¿no? Ves que sube y baja, pero bueno, anda, metete ahí a la montaña rusa, a ver si te gusta. Bien, me voy a ir ¿a dónde? Me voy a pasar a ver si acá tenemos. Falta música, voy a poner música bajista hoy, música bajista voy a poner, en vez de música alcista, capaz que hoy pongo a los enanos del rock a música bajista, ¿no? Vamos a ver qué podemos compartir, a ver acá un poquito de fondo, vamos a tirar, a ver, algo diferente, si ponía los redonditos, viste que lo pones siempre, ¿no? A ver, ¿qué podemos poner acá? Algo muy bajito, tranqui. Capaz que pongo música de la biblioteca de YouTube. ¿Le gustaría, gente? No tendríamos ningún copyright ni nada. Estaría todo tranqui, ¿no? Ahí me parecería que los primeros videos cuando operaba en binarias que ponía esa música, digo, tremendo. Tutun, tutun. Una música, ¿viste? Y vos vas, estamos aquí con el alto. Tutun, tutun. La música te querés morir, ¿viste? Tremendo la música. Por eso les digo, qué lástima que no permiten, ¿no? Si uno está haciéndole un favor a los amigos, porque que seguramente ustedes conocen ahora algún tema o algún grupo que no lo conocían por estar acá. Es así. Y bueno, vamos a ver un poquito de rock nacional, a ver qué les puedo tirar acá y me voy yendo a la gráfica, ¿sí? A ver si tenemos acá rock nacional, tengo bueno, a ver acá, los piojillos. Vamos a dejar esto tranqui. Acá está. Bien, con esto, a ver, comenzamos un poquito la mañana para ver si nos relajamos un poquito. Estoy eligiendo acá. Ahí está. Vas a bailar. A ver este temita, verá, escucha. Eso, se dormía. Pero bueno, tranqui, ahí va. Me voy a ir a la gráfica, ¿sí? Me voy a ir un poquito a la gráfica. Voy a pasar por el MT4, a ver si lo tengo acá. Calculo que tiene que estar abierto. Ahí está, sí, como que no. Porque yo lo abro, pero hay veces que se tilda, se cierra. Tan vivo los amigos, ¿viste? A ver acá, sí, esto está bien. Esto está bien. Esto está bien. Esto está bien. Esto también. Esto no. Ahí está, ahora sí, bien. Me voy a ir a la fuerza de la moneda, gente, ¿sí? Vamos a ir pasando a la fuerza de la moneda un ratito. Aunque te asustes y puedas caer, la dignidad no se pierde, sabes. No estás aquí para... Qué lindo, ¿eh? Qué bonito. Fuerza de la moneda. Hoy está tranqui, ¿eh? Vamos a ver un ratito qué pasa. Los lunes suele, ¿no? Alguna que otra, wow, ¿no? Pero después, como que les cuesta, como a uno, ¿no? Arrancar un poquito, ¿no? Así que bueno, ahí estamos. Vamos a ver la fuerza. Vamos a checar un poquito la fuerza. Si hay alguna oportunidad que el mercado diga, che, esto está interesante, a ver. Y bueno, si da la posibilidad de hacer alguna entradita como ejemplo, ¿no? Obviamente, con los pips que te dé el mercado o que te saque, ¿no? Dependiendo cómo el mercado quiera entregarte a vos, ¿no? Obviamente, la vivienda hogar, decía, ¿viste? Vamos a ver qué pasa hoy, ¿sí? Nueva Zelanda, figura fuerte, no, sí fuerte ahí, a ver.
A ver acá un poquito las pendientes de las divisas. Tenemos... qué mate bonito que estoy tomando, por favor. Si ven que no hay más audio, es porque salí corriendo, ¿sí? Tremendo el matecito. Tenemos la libra fuerte. A ver si esto está andando, che. Esto está muerto. A ver, M5. Está planchado el mercado, gente. Yo les diría que nada, no sé. Ahí está, vamos a ver. Tremendo, tremendo. Esto está andando, sí. Sí, están dando el mercado, ven que están dando, el mercadito están dando. Hay que ver en un rato si despega. Estamos dentro de la sesión de Nueva York. Hace 4 minutos que comenzamos con la sesión de Nueva York. Y dice... Bien, vamos a ver si... No estaría mal, ¿no? A ver... aparte de chequear las fuerzas, poder ver si no podemos utilizar alguna de las estrategias hoy, ¿no? Como para hacer algo de las estrategias que he compartido en algunos de los videos. Hay una que se llamaba Pepe Motorizado, por ejemplo. Habría que ver si está acá en alguna plantilla. O Pepe, el otro, el astronauta. Esa estaba buena también. El espacial era, ¿no? Y el EAEAPP, que era una estrategia también interesante. Una en tendencia y la otra en contratendencia. Pepe en masa, Pepe en contramasa, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver. Mientras... Y dice... La última noche vas a bailar. Bien. Voy a esperar, a ver, por ahora no hay nada, está todo planchado, no hay movimientos, ¿no? Para alguna oportunidad de volatilidad, por ahora. Así que bueno, puede ser que en 10 minutitos, 5, esto cambie, pero porque es así, el mercado es, ¿no? Inentendible muchas veces. Está tranquilo y de golpe lo ve. ¿Qué pasó acá? Dejé una orden puesta, pensé que no me la iba a tocar y voy menos 20 o más 20, ¿no? Así que eso hay que estar atentos también, ¿no? Noticias, a ver, voy a chequear las noticias, un segundito. Noticias Fundamentalations, a ver si están acá. Noticias fundamentales. Bien, nada. En un minuto el IPC... ¿Esto es de ahora? A ver, hoy. Sí, en un minuto, a las 9 tenemos el IPC de Alemania. Guarda el piojo ahí. Vamos a verlo. No, pero esto ya pasó. Esto es ahora. Le ha ido positivo seguramente. A ver. Sí, ya pasó. Fue negativo para la eurozona, ¿no? Fue negativo. Fíjate que estamos viendo de fondo. A ver si no era el euro dólar y va hacia arriba acá. A ver. Viceversa, diríamos. Invertido va. Bien. Así que bueno, había una noticia, ¿vieron? Pero tampoco la gran cosa, ¿no? Fíjense lo que es, ¿no? Noticias fundamentales. En este caso era una noticia que es de alto impacto. Mirá vos, se me pasó esa, pero bueno, se ve que nada, ¿no? Nada movió. La previsión era 0.6 y la actual fue 0.6, en rojo o tabla, como quieran llamarle. Así que está. Y hoy es festividad de Japón, ¿sí? Por eso seguramente está un poco planchadito también el mercado, ¿no? Menos volatilidad seguramente. Día del emperador Showa, ¿sí? Eso también se nos pasó. Mirá, ahí estoy viendo en festividad. Por eso seguramente está tranqui. Si vemos que está tranqui, me voy a dormir. ¿Sabes qué? Vamos a esperar un poquito más acá, ¿sí? Buenos días, Rafael. ¿Cómo va? Espero que bien, ¿eh? ¿De dónde sos? Estamos acá, tranqui en el mercado. Mirá, tenemos día festivo en Japón y tenemos... un mercado muy tranquilo por ahora. Habría que encontrar qué par puede llegar a hacer algún pequeño movimiento en scalping, obviamente, ¿no? Si lo dejas en intradía, capaz que mañana te encontrás o dentro de unas horas con algo positivo o algo negativo. Pero en scalping no estoy viendo nadita por ahora, ¿eh? Y dice...
dice... Cerquitán. Y dice... Oh papá, oh papá. Qué tranquilo está el mercado. Era para pasar de largo, ¿eh? Un ratito, aunque sea. Imagínate hoy, hace una hora y media no se movía nada, pero nada, ¿eh? Así que bueno, acá estamos viendo a ver qué podemos encontrar. A ver cómo va acá. Está bien. No hay más noticias, calculo que no. Y dame un... de tu amor. Piripiripi. Por favor. Diridurup down. Durudurup down. Cerquita. Y si esto lo marcas de acá hasta acá tenés, mira, hasta la media móvil, 1 pip, 9, 2 pip casi, nada. Hasta el alto, 6 pip, nada. Así que tranqui, tranqui, mercadito. Miren las velitas. Seguramente en algún momento esto va a empezar. A ver cómo está el yen. Ya que está tranquilo, como casi siempre, el panqueque, el amigo. A ver cómo está el yen. Ya que estamos, mira, ahí está, lenteja. Y bueno, como están en festividad, podemos operar en contra, ¿no? Total, que si no se van a dar cuenta. A ver. Escucha. Euro-yen. A ver, euro-yen seguramente alcista, ¿no? Libra-yen alcista. A ver, librita. Que ya viene, ¿no? Antes. Hace ya tiempo. Por eso opero nada más, gente. Si no cantarías, ¿eh? Libra, ¿dónde estás? Después. A juntar yuyo, ¿verdad? Libra, ¿qué yuyo buscará, no? Andás a ver, calculo que el del patio, ¿no? No otra cosa, no creo. Mirá cómo va alcista este amigo, ¿viste? Y están aprovechando los amigos. Viene de a poquito, viene subiendo y ahí va, ¿eh? A ver, ¿cuánto hay de acá hasta acá? Después... Bueno, esta le voy a tirar ahí. Si cae, que caiga. Bye, stop. A ver. La misma luna en tu ventana. 0.1. Y dice 1, 2, 3, vamos. Hace ya tiempo Conquistadores nos imponían su dios del miedo. Y dice después abrazabas y me lamías en cada herida y en cada llaga. Antes cadena llevaba y en un mercado sobre los bueyes vos me comprás. Qué placer verte otra vez, no
aún me acompaña. Qué placer verte. Y otra vez hablar tiene un final. Fue hablar. Nuestro amor renacerá. Y capacitación. Voy a buscar agua, voy a buscar agua. Transmutación. Nuevos cuerpos, ¿quién será? Juan Pedro Pasola, nuestro gran amigo, qué ganas de verte, tenemos todos acá. Hace tanto tiempo que no te sentimos, contando hasta el cuento de la buena pipa y va. Juan Pedro Pasola, nuestro gran amigo, qué ganas de verte. Tenemos todos acá, hace tanto tiempo que no te sentimos, contando aquel cuento de la buena pipa y va. Voy a quemar la piedra de tu locura, así no hay amargura y se va el dolor. Voy a quemar la piedra de tu locura, así no hay amargura y se va el dolor. Pasolita, querido, a ver cuándo venís por acá. Pasolita, querido, que te quiero ver, te quiero contar lo mal que se vive, lo bien que se está. Juan Pedro Pasola, nuestro gran amigo, qué ganas de verte, tenemos todos acá. Hace tanto tiempo que no te sentimos, contando aquel cuento de la buena. ¿Cómo andás, Pepe Rafa? ¡Qué lindo! Pepe Rafa. Muy bien, muy bien. Así me gusta. Así no hay amargura y se va el dolor. Así me acuerdo, más fácil, viste, que por nombre. Voy a quemar la Igual Rafa es nombre, ¿no? así no hay amargura y se va el dolor. Pasolita, querido, a ver cuándo venís por acá. Pasolita, querido, que te quiero ver, te quiero contar lo mal que se vive, lo bien que se está.
Bien, objetivo por lo menos 10 pips sacarle un poquito, ¿sí? Por las dudas. Después me puedo volver a meter si tengo ganas. Vamos a ver si acá... Bueno, ahí voy 12 pips. Voy a esperar un poquito. No es nada, no es un ejemplo, pero si esto fuera un par de horitas, le voy a poner el break-even nada más para... Hoy no tengo ganas de andar rezongando. Ahí está. Bien, ahí vamos. 15 pip. Me voy a pagar un poquito, como para sentir que arrancás la semana bonita, ¿viste? Muy poquito. Algo, ¿sí? Nada. A ver ahí. Ahí está, me pagué algo con 11 pip. Listo. Si sigue para arriba me meto con otra compra o veo si allá arriba hago algo distinto. Yo veo, tratar de mantenerme ahí. Si me toca... Me siento que algo me pagué. Y voy a decir, che, pero pusiste el stop acá, pegadito ahora. Y es lunes, no tengo ganas de hacer muchas operaciones, muchas veces es así. Y lo bueno que tiene es que si me saca, no perdí nada. Algo me pagué, inclusive me podría haber pagado todo ahí, arranco de vuelta ahí arriba, de cero, ¿no? La idea es esa, ir a no perder al mercado. Entonces, si ahora me saca el 30% del lotaje que haya puesto, me lo saqué para mí. Me podría haber sacado el 100, el 50, saqué el 30. Sigue ¿por qué? Porque puedo pensar de que quiero acá sacar un poquito más, ¿eh? Yo le tiro un tirito y de ahí voy agarrando, recolectando, cosechando, ¿sí? Lo que sembré. Yo sembré acá algo y quiero los tomates un poquito más grandes acá arriba. Ahora, si viene y me saca, hubo granizos, y arranco de cero. Uy, te saco, y bueno, prefiero en vez de estar en negativo acá abajo, prefiero arrancar de cero y me voy en venta, me voy en compra, hago de vuelta cuando rompa el alto este que está acá arriba. No sé, ¿sí? Eso es. Ojalá que no lo toque, pero si lo toca, ya está, ¿sí? Y si lo hubiese tocado, ve, ahí lo tocó. Si lo hubiese tocado, no perdí nada, me pagué un poquito. ¿Y qué pasa? Supongamos que ahora decís, bueno, viene hasta acá abajo y hubiera estado la orden abierta. Por acá capaz que le meto otra compra, ¿sí? Y voy armando como alguna grilla, ¿sí? Fíjense, ahí fue a sacar los stops de los que venían, de los Pepe que venían por detrás. Vamos a ver si realmente se va para arriba ahora fuerte y llega a la zona que marqué acá, o a la segunda y última zonita, para después quizás hacer un retroceso, o directamente es un resorte, ¿ves? Pin, 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 y boom, para abajo. Veremos. Recuerden que el yen está en día festivo hoy, ¿eh? Insisto. Mira la mechita que hizo. Ojalá que caiga un poquito y rompe. ¿Cuánto hay de acá hasta acá? A ver. 10 pip. No, es poquito también. Tampoco, no es nada. Algo es algo, obviamente. Un par de velitas adentro. Le hubieras puesto 15 lotes ahí y ya te hiciste la semana. En mi caso voy poquito a poquito. Hay días que lo dejo más tiempo. A la vez voy poniendo algún bot. Entonces vas armando en la cuentita más o menos la gestión, ¿no? Si con el bot te sacó, con el manual ganaste, o viceversa, y siempre vas sumando, y vas restando, y vas sumando, y lo que importa es que el cierre del día, si es posible, sería el objetivo, el cierre del día, que termine por lo menos por encima de cómo comenzó, en positivo, ¿no? De cómo comenzó, de cómo tenías el balance, no de cómo comenzó, ¿sí? Y es posible por encima, si no, ahí, cerquita, ¿sí? Y si te atreviste, hay un día que sos el Messi del trading, ese día si te fue mal, bueno, te tiraste un 2% en negativo, un 3 muchas veces, un 1, bueno, te va a costar levantarlo nada más, hay que estar atentos, ¿eh? Entonces es preferible esto. A mí me sacó, no perdí nada, me pagué un poquito, me podría haber pagado la mitad de lo que puse, pero me imaginé de que podía venir a tocar acá arriba, ¿no? La zona que marqué. Esa zona que marqué es... a ver si está acá en M30. Miren acá. En H1, a ver. En M15, a ver. Ahí está, esa mechita, ¿ven? Ahí, esa mechita me gustó mucho. Esa mechita que está ahí. La puse como zona subjetiva. Es ese cuadradito. Y después, obviamente, la idea es que llegue a este número redondo que está acá, ¿no? Los...
Ahí, por ahí, ¿no? 1.96, 550, ¿no? Por ejemplo, que termina en 0, redondito ahí. Y si fuera 500, mucho mejor, ¿no? Por ahí, 500, mucho mejor. Ahí, hay 500, ¿eh? Perdón, no 550, hay 500, ¿bien? 1.96, 500 es linda zona para retrocesos, ¿sí? Por ahora, ¿viste qué bien? Mirá si cae. Y si cae, te la mandé a guardar, ¿O no? Y me voy en venta. Y uy, mira, entró en las dos. Y si sube, bueno, mira, está haciendo un retroceso. Acá arriba le pongo un buy stop, por ejemplo. O me mando acá. Pero ya empiezo a ver zonas. Una vez, viste que muchas veces te mandás temprano a la operación y después la tenés que ir manejando. A no ser que tengas vos una estrategia donde si se cruza una media, si sale una flecha, te tenés que meter. En el caso mío, voy haciendo el accionar del precio. Lo que veo y me parece, a medida que voy viendo, ahora que ya me metí, muchas veces me meto un poquito temprano. Pero una vez que me meto al mercado, ahí empiezo a ver. No me pongo a ver todo el día cómo mueve para arriba, para abajo la estructura, no. Ahora empiezo a ver que acá arriba viene una compresión. A ver si rompe esta zona verde o no. Esta que está acá, ¿la ven? De altos que vienen del pasado. M15 es estos altos. Estos dos, ¿los ven? Mira, se los marco ahí. Este y este alto es una zona, ¿no? Perdón, me fui mal. No, ¿qué tomaste, amigo? Ahí. A ver, vamos a ver dónde están. Espérate, vamos a ir a M1 de vuelta. Ahí, voy a ir a M1, a M5. Un toque y nada, y agarraba la mechita nueva. A ver la mechita nueva, porque si no, no da. A ver ahí, no sé qué es indicador. Por eso. A ver. Esta mina me encontró, esta mina. A ver, en M1. Eso es, ahí, a ver, M5. Y no, ahora lo formó a la zona, pero en M1 está marcando, ven acá, esa zona verde. Si vas para arriba, me gustaría ver dónde toca. A ver, voy a tocarlo acá. No me voy a quedar con la duda, ¿eh? El tipo es tremendo, ¿sabes qué? Como soy, le voy a poner la zonita ahí, a ver, y esto lo voy a extender en otra temporada más grande. A ver a dónde va esto, si me está mintiendo el indicador, ¿no? A ver, porque supuestamente arriba hay altos o bajos, supuestamente altos, también puede haber bajos, ¿no? Porque hay bajos que los juntas con los altos, ¿sí? A ver, en M5... esto me está... A ver, en H1 capaz que encontrás, no sé, un Picasso, a ver. Puede ser, a ver si lo extiendo esto. Corría en tramposo, ahí hay dos toques. No seas tramposo, negro. Ahí hay dos toques, ¿sí? Hay que buscarle la vuelta al mercado. Ahí no hay nada. En H1, ahí hay dos toques. Y si me voy acá, a ver. No, por abajo no. No sé, bueno, de algún lado sale eso, T2, L55. Bueno, ahí va. Mirá si hay una divergencia. A ver si hay alguna divergencia. Le hicimos bonito, Podemos ir en venta también. Total, yo por el yen no me tiro un centavo. Hoy, sobre todo. Pero, ¿quién te dice que no hay alguna ballenita que no le interesa nada sino hacer dinero y va a buscar estas zonas, ¿no? Pero va muy tranquilo descansando. Miren la mecha que hizo de rechazo acá, Sí, una mecha interesante, ¿bien? Así que ya nos agarramos 11 pip de un pequeño lotaje que cerré parcial y el otro lo puse en break-even porque la idea era llegar hasta acá arriba y no llegó así, pero puede en cualquier momento seguramente lo va a cruzar al mar. Vamos a ver dónde estoy acá, a ver si puedo... iba a ver si hay una divergencia. Seguramente, si hay una divergencia, se va a notar clarita. Con estos dos altos tiene que estar invertido. Seguramente, a ver. Indicator. Bill. Sí, mirá qué hermosa divergencia que hay. Ahí estaba la divergencia. Y Pepe Mira se metió en compra hoy. Menos mal que salí, monero. Ahí está. Igualmente,
no significa que tenga que caer, ¿no? Ahora, boom, se va para arriba. Fíjate que cuando cae las velitas son chiquitas y cuando sube le mete volumen. Así que supuestamente tendría que llegar a esta zona de acá arriba. Si lo agarrás más barato, puede ser más bonito. Mirá, y reventó ahí. Tocó algunos stop que venían en caída para después seguir cayendo. Veremos qué pasa, a ver. O llegar al alto. ¿Qué pasará? No lo sé. Pero me gusta, ahí estamos. Divergencia, ¿ahí la vieron? Bien, me voy con este... ¡Uy! Mira, que ocupas mucho, loco. Ay, qué mate que estoy tomando, por favor. Se los recomiendo, ¿eh? Pepe Yerba Mate. Mirá que la línea verde es fuerte, ¿eh? Está ahí, ¿eh? Está ahí la línea. Vamos a ver. Ay, re, 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 re. Mirá, miren, de casualidad, ¿eh? ¿Ven de fondo esto? Esto es el bot, acá está, ¿ven? Este es el bot de noticias fundamentales. Es un bot que creé, que lo suelo utilizar, con el euro dólar. No con este, pero ahí me está armando una zona, seguramente son las 9:30. A ver, déjame ver, a ver. Sí, 9:30, mirá vos. O las 9, a ver, ¿qué hora es? Y 31 y 30, sí, ahí va a dejar de hacer órdenes, no soy yo, ¿eh? Ahí dejó de hacer órdenes, bien, déjalo, tranqui. A ver qué otra moneda. Esta ya la estamos viendo. Es interesante que venga a este cuadradito o a este que está acá, obviamente. Lo voy a extender. Eso en el medio, Pepito. Ahí va. Ahí, no, lo había puesto. Ahí está. Lloreré. Muy tranquilo el mercado, pero viste que se le puede sacar algo, ¿no? También podríamos estar en negativo y seguramente no hubiese llegado a hacer una segunda orden por acá. Estaríamos en negativo en este momento o en tabla, no sé. Lloreré. A ver las fuerzas. A ver qué pasa con el yen, qué pasa con la libra. A ver, fuerzas. El CAD. Mira vos, el CAD está débil, ¿eh? Podemos buscar... Libra CAD. A ver, Libra CAD. Esa corre una catanguita, ojo, ¿eh? Libra CAD puede ser que no tiene feriado hoy. No hay... ¿cómo es? No hay un día, ¿no? Por fiestas como en Japón, ¿no? Que estábamos viendo recién las noticias. Puede ser el Euro CAD también. El CAD Yen puede estar CAD yendo o CAD subiendo. Veremos. Pero el CAD está débil. Ojito al piojo ahí. El CAD, a ver los perfiles. ¿Dónde estás? CAD. Acá está. Miren, el CAD está ahí. Está por debajo y encima está la pendiente inclinada hacia la sobreventa o dentro de ella. Y vemos una subidita interesante en este. ¿Cuál es? La libra. Bueno, la libra. Atentos con la libra acá. Esto puede en cualquier momento romper la estructura. Pero está muy pancho el amigo. Me voy a ir... ¿qué es esto de fondo? A ver. No me diga que tenemos publication. A ver. Sí. No. Una sesión. Arranca una sesión de música. ¿Les gusta la música en vivo en sesiones? Es interesante también. Es como más tranqui, ¿no? Un par de amigos escuchando en vivo algo de música linda, ¿no? Acá, pero este no. Voy a dejar este. A las 9. Escucha. No te va a gustar. No te digo que no te guste, ¿eh? Así se llama el grupo, ¿sí? Un grupo uruguayo tremendo, los amigos con buena música regalándonos un rato para disfrutar este lunes que comienza la semana, donde tenemos que pegarnos unos cachetazos algunas veces para despertarnos o agua fría, ¿sí? En las manos ahí, ¿sí? En la muñeca. ¿Nunca te pusiste agua fría en la muñeca? Fíjate, agarrá, poné en la canilla, abrila, poné debajo de la canilla, cuando cae el agua, apoyá el agua sobre las muñecas, decía. Bien, vas a ver cómo quedás. Tremendo, ¿eh? Si no te despabilás ahí, ¡ping! Se te prende el foco. Autoayuda es esto, gente, ¿eh? A las 9.
Libra, 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 Libra Cad. ¿Dónde estás, Libra Cad, que no te veo? No me pidas más que eso cuando la noche se apague. Muy tranqui, miren lo que nos salvamos. Menos mal que saqué 11 pip. Si sabía que caía, sacaba todo. Pero la idea mía era que llegue hasta allá arriba, ¿no? Acá está la Libra Cad. A ver si va hacia arriba esto. Mirá, menos mal que no lo agarré antes porque capaz que me tiraba. Y a ver cuánto hay de acá hasta acá. Bueno, nos come el spread vivo acá, pero... No, tampoco hay mucho, ¿eh? A ver, M30. Recuerden, Shen feriado, gente, hoy, atentos ahí, por si no quieren operar, por si quieren escuchar música, pasarla bien un rato acá. Vamos a estar unos minutitos más y me voy a dormir, gente. A ver, y 30 minutos. Me voy a tirar un rato, me parece. 30 minutos. Bueno, mirá qué lindo acá, batallando, una zona muy interesante, una vela elefante muy bonita. Acá vemos la fuerza de la Libra, la debilidad del CAD en esta vela. A partir de esta vela, fíjense en lo que tardó para romper. Vamos a ver si esa ruptura es real o es una trampita para después meterse dentro de la consolidación. En H4, ojalá que haya una linda estructura para ver hasta dónde puede llegar. Sabemos que estamos cerca del punto pivot de resistencia, que son unos 6 pips, ¿sí? Podemos meternos también. Ojo al piojo, porque si cae puede venir hasta la zona de rango acá, donde son unos 20 pips. Si está en el POC, en el medio. Pero a donde haga una velita más hacia arriba, te agarraste unos cuantos pips acá, ¿eh? Unos cuantos. Por lo menos 10 tenés que agarrar. A ver, H4. ¡Uy, qué bonito que me gusta esto! Me gusta mucho. Me gusta. Miren, media móvil ahí. Esa zona y mechita que está acá, esa mecha es el objetivo, ¿sí, Pepes? Esa mecha es el objetivo, ahí la ven. Obviamente, la duda es esta mechita que está acá, ¿sí? Ahí arriba. Así que, ese es el objetivo, me voy a M1. Ahí está, ¿ven? Esa mechita que dejó ahí nuevita y allá arriba. ¿Cuánto hay? Tenemos unos 20 pip prácticamente. Ojo al piojo, ¿eh? El que hace intradía. Metele al Libra acá, me dice el amigo. ¿Cómo va? Tanto tiempo. Decía, ¿cómo anda, genio? Pepe Gatillo. Me había equivocado. Bien, sí, ¿cómo que no? ¿Y cerraste el bot o estás ahí todavía? Avísame, si es que lo pusiste, capaz que no. Capaz que estás trabajando. Está en una zona interesante, ¿viste? Vamos a ponerle ahí una orden pendiente chiquita. Maldito momento para un costado. Y dice: y no verte en mis mañanas ni sonreír. Me toca y cae. ¿Qué dice, gente? ¡Pic! Ahí está. Boing. Acorralado. Es por no haber apreciado y yo mismo haber tirado lo que la vida me dio. No digo más. No sigo más. No tengo resto. Soy solo esto. Barro nomás. No tengo nada. Me lo merezco. Bueno. Vos no me tengas piedad. Bueno, tranqui si no lo pusiste, no pasa nada, El Snake te quemó la cuenta. Bien ahí, muy bueno el Snake, ¿viste? Sentir tus pasos. Acuérdense que esos bots caducan, Vos avisame después y yo te lo paso de vuelta, ¿sí? Retazos y no los pude juntar. Si no estás en mis manos. Le hice caso a Pepe. ¿Para qué leí el mensaje? Decía el amigo. Si me siento acorralado,
Bueno, nunca en mi vida vi un CAD tan fuerte como hoy, ¿eh? Tremendo, lo que les decía desde un principio, el CAD está fuerte, ¿no? Un panqueque era el loco. Lo que la vida me dio, no sigo más, no tengo resto, soy solo esto, Barro no más. no tengo nada, no lo merezco, vos no me Che, va lindo ahí, ¿eh? Ojalá que suba. La idea, ¿no? Pero el ojalá, ¿sabes dónde lo guardás, no? Acá hay un número redondo, vamos a ponerlo ahí abajo. El número redondo, la segunda comprita va a ser por acá. Y si cae, bueno, me llamo y veré qué hago. ¡Qué lindo tema! ¡Por favor! Tucututum. Seguramente, gente, vamos a empezar a hacer los vivos. Seguramente una vez lo voy a hacer todos los días en vivo o dos en la semana, ¿sí? Tengo que pensar bien cómo lo voy a hacer para que lo disfruten todos, ¿sí? Así no se hace una rutina tan aburrida. Pero después, por medio de Discord, seguramente voy a poner un bot para ver cómo, los que participan, los que no participan. Un amigo me está ayudando. Lo tengo que poner como, bueno, después me va a ayudar un amigo, Juancito. Veremos una idea que está buena, ¿sí? Pero bueno, todavía no está armado lo que quiero hacer. Una vez va a ser en vivo todos los días o dos, y el resto va a ser en privado con donde después lo voy a compartir, ¿sí? Con algunos que estén en la dimensión 3 o en la 2. Veremos, ¿eh? Para pasarla bien el que quiere, ¿no? Obviamente. la ilusión y en el último Suspiro. Total, somos poquitos, así que estar solo o estar con dos, mejor si estoy con dos, ¿no? Pero es lo mismo. con los dientes apretados, cielo de un solo color, en el alma está guardado. Y el CAD se puso tan fuerte. A ver el CAD. ¿Dónde está, CADcito? ¿Te gusta Toronto? Ahí está levantando el CAD, amigos. Bueno, Libra, pegate una tiradita más hacia arriba, que estaba hermoso el dibujo. ¡Vamos! ¡Qué vida pobre, negro! Escuchá, escuchá. ¿Querés un poquito de polenta? Bueno, fíjate esto. 1, 2. Hay algo que sigue vivo, nos renueva la Ilusión. y en el último Suspiro. ¡Ay, celeste! ay celeste, regálame. Bien, ahí puede ser la segunda entradita. Entre este y este. Vamos a ver qué hago ahí. ¡Ay, celeste! Si es que... Regálame un sol. Ay celeste, regálame Me un sol. Mirá cómo la comimos ahí, ¿eh? Una vela elefante interesante, ¿no? Donde el precio rompe la estructura. El pequeño pullback me agarra por el spread a mí, ¿no? El spread me agarra y me toca. Tendría que haberlo puesto un poquito más arriba del spread, ¿no? Pero bueno, ya está. Y no me agarraba. Pero bueno, ahí va. No pasa nada. Ay, celeste. A ver, voy a marcar este ranguito. Para no hacer mucho por ahí. De ahí. Ahí, quiero ver algo. Escucha. Tú. Qué lindo redoblante, cómo suena ese redoblante, por favor. Bien, ahí. Ta. Ay, celeste. todos
Te voy a enviar lo que hizo el Snake anoche y cómo va. Dale, sí, ¿cómo que no? Pero algo, lo que pasa que cuando comienza el lunes, es medio andás a ver cómo funcionó, capaz que te asustaste, ¿no? O bien, guarda ahí, por los spreads, los movimientos, el deslizamiento, los gaps, viste, cuando arranca es terrible. Vos ya lo tenías abierto igualmente desde el viernes, ¿o no? Escuchá, 1, 2, 3, ¡vamos! Uy, mirá lo que me comí acá. Bye, stop. Ojos. Por acá abajo va la compra, ¿sí? Pero le dejo una por arriba por las dudas que la vaya y la toque. Puede estar acá abajo el precio, ¿no? No lo sé. Y va a estar bien, cantando a pesar de las llamas. YouTube, chup, 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 down. No quiero quedarme sentado, no quiero volver a tu lado. Creo que me gusta así. Esa. Y dice. Ya pasó el tiempo y espero saber por Negro, Libra. Estaba hermoso el dibujo. ¿Qué te venía a planchar ahora, cabeza? Vamos. Bueno, un fractalcito, a ver si baja a esta zona de Fibonacci que está acá abajo, que lo esperaría con una comprita, o si va hacia arriba, estoy por encima con una orden pendiente, veremos. Está muy tranqui el mercado, lo puse en el POC justo, así que se puede quedar planchada y la orden tendría que estar por encima, por ahí arriba tendría que estar la comprita, pero Pepe Mil es así, ¿no? Autocrítica, está bueno. Y el spread me lo toca, pic, acuérdense, pic. Ay, no te puedo creer. Pero que te dije, ponete los ruleros, te dije. ¿Te hiciste la toca? Me decían. ¿Se acuerdan la toca? Muy viejo eso, ¿no? Alguna vez lo sentí, me parece. Las abuelas andaban con la toca, con los ruleros, con... Muy viejo eso. Pone, ¿qué es la toca? ya no existe acá. No existe ese frío que te trajo. No quiero quedarme sentado. No quiero volver a tu lado. Creo que me gusta así. Sí, man. Adentro llueve y parece que nunca va a parar. Y nunca, pero nunca. Y va a parar. Está planchado el mercado, Cantando a pesar de las llamas. Na 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 na. Gritando con todas las ganas. Voy a buscar agua, che, porque esto... Caliento el agua, el primer mate está caliente, me quema la lengua y el segundo está helado, es muy raro, te voy a tener un cubito adentro, no sé. Cantando a pesar de las llamas. Gritando con todas las ganas.
lindo, de fondo la música y todo, ¿no? Una película el tema. ¿Escucharon la letra? La puerta del coche. ¿Y qué dice? Medio gris el tema, pero está bueno. Que salte esa culpa de haberme robado una parte del alma. Toma. Y es lo que a vos te hace falta alejarte. De acá. Tururup, tururup. Mirá si hiciera así, ¿no? La guitarra tururup, tururup. Con la voz, ¿no? Salís corriendo, va ahí, maravilla. Tururup, tururururup. Down, down. Vos querés enseñar, ¿Qué querés enseñar? pero te faltan ideas. Bueno, no la tiene clara, diríamos, ¿no? No sabes señalar, pero espera que te vean. No quiero más. Tururup, tum, turup, down. Súmense a Discord, a Telegram. Todos los días les voy a ir dejando acá los links al que quieras, ¿eh? Y van a haber roles interesantes en Discord, gente, ¿sí? Eso está bueno para que sepan. Vamos a ver cómo lo armo, porque puedo ir cambiando eso, ¿sí? Hasta que quede una vez bien armado, ¿no? Uno está con varias ideas que parecen buenas, donde el que participa subirá de dimensión y el que no bajará de dimensiones, ¿sí? A la vez, hay un bot que va a ir viendo los movimientos de cada uno, qué hacen, si participan, si no participan. Que me da lo mismo a mí, no yo por si quieren pasar a dimensión, sino es lo mismo. Donde vamos a ser vivos seguramente en las dimensiones superiores y uno o dos en la semana en la 1 como todos los días, ¿sí? Tiririp, down, down. Qué aburrido que está esto, loco. Me tendría que haber metido en la sesión de Tokio. Bueno, me queda un tirito más, ¿eh? Voy a hacer 3 tiritos nada más. Cuanto mucho veo. Y acá, suponiendo, ¿no? Si no, veo cómo hago. Vamos a ver. Todavía no cayó, pero en el caso de que caiga, esta puede ser la zona, la próxima zona por acá, ¿no? Vamos a ver, esto tiene que ir más rápido, está muy lenteja hoy el mercado. En el caso de que suba, capaz que acá en tabla le saco la de abajo para pagármela y veo si cierro la otra, si sigue subiendo. En el caso de que suba muy fuerte, le meto otra compra más, veré. Escucha, 1, 2, 3. Escucha qué lindo. Sí, se movió todo en Tokio. Se movió, ¿no? Pum, 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 pum. ¿Qué habrá pasado? Ah, seguramente porque era feriado, ¿no? Hoy. Entonces los muchachos ajustaron papeles. Escucha qué lindo tema, ¿eh? Dedicado para los pepes. Si hay un pepe, es para vos, para el que estés, ¿sí? No me puedo curar. Viste, se quedó en este pedazo de chorizo que les marqué, en esa zona en la que se quedó, ¿ven? Ahora, ¿se puede ir para arriba? Sí, ojo, puede ir para abajo también. Si va para abajo, y veremos, me convertiré en un bot, no pasa nada. Y se convierte, decía, en intradía, y después en swing, ¿no? Y después en super swing. Escucha, 1, 2, 3. Yo quiero estar a la izquierda del cero. Qué bueno, ¿no? Lo que dice él. No me analices. No voy a... Perdón, él quiere estar a la izquierda del cero, ¿sí? 0, lo que sea para la derecha. ¿Vos qué querés estar? ¿Del lado derecho? De los de las fracciones que no sean obviamente números ¿no? Que terminen en decimales o un número entero. ¿Qué sería vos? Del 0 para de la coma sería más del 0, ¿no? De la coma para la izquierda o de la coma para la derecha. Qué frágil es mi mundo de nuevo. Qué frágil que es. Es
esa es la base de mi soledad. que fácil Vos sabés que la vi señalarme con el dedo y yo sin poderte mirar, sin poderte mirar. Yo quiero estar a la izquierda del cero. No me analices, no voy a cambiar. Yo sé que no siempre gana el que pega primero. down, 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 down. No sirve dejarse pegar. Bueno, si se llega a convertir en intradía, ¿no? Que cerramos el live de hoy y sigue las operaciones, a los que están en vivo, que es Pepe Gatillo, y al que esté, obviamente, después les muestro, ¿sí? Para que vean cómo termina la operación, ¿bien? En el caso que nos quedemos más tiempo, la veremos. Bueno. Mirá vos, la puntita agarro, pero ¿por qué? ¿Por qué ahí el spread malo? Pepe malo. Ya. Turum, dum, dum, dum. Y dice... Dejate de joder, no cantes más, negro. Estábamos los dos mirando el mar Pum 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 pum. cuando la tarde moría, Pum 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 pum. como moría lo nuestro. Imagina si el bajo hiciera eso. Creo que no lo sé. Un bajo voz. Bum 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 bum. Miré para mi derecha, Pum 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 pum. vi que desaparecías. Pum Grité con pum 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 pum. fuerza. Bueno, a ver, vamos a concentrarnos un ratito acá. Acá no hay zona de apoyo, acá nada más una zonita de apoyo. Y bueno, Toda la noche en la arena. tiene que ir hacia arriba, pero esta zona es hermosa también, loco. Dale, baja un poquito más, dale. Dale, si vos podés. A mí me da lo mismo, Era la pena. No puedo conseguir cambiar ni corregir lo que me corre en las venas. Razón. Hoy Mira vos. no dejes de latir. Te alejas, De un día y se convirtió en el telaraña esto, parecido. No es lo mismo, pero... decidiste venir. Chau. Mirá vos. Ha pasado más de un año y vos no estás. Esto acá va a venir hasta acá. Así que por acá le voy a poner... Vamos a ver ahí. A ver. Hubiera dado la vida y mucho más por solo volver a verte. No podría darme el lujo de ceder ante tu llanto. Tarananananana. Las heridas A ver algún RCI. de haberte querido tanto. Escuché. Bueno, tendría que dar la vuelta hacia arriba. Ojalá. Vamos a ver. También puede ir hacia abajo. Vamos a ver qué pasa, Todo lo libre que era. Un rato, aunque sea. Con que llegue acá. Chao, Nero. Si llega. Si no llega, bueno. Veremos. Que me corre en las venas. Corazón. Hoy no dejes de latir.
Qué hija de tigre, vamos, loca. Tenés que hacer un fractal, loco, si no, no es un mercado. Vamos, un fractal tenés que hacer. Si querés hacerlo acá abajo, no hay problema, pero lo tenés que hacer, negro. Escucha, el timbre del recreo. $5 pip, me conviene ahí ir en venta un poquito, a ver. Pero mirá vos. Guillén, malo, No tengo energía. ¿Cómo llegué hasta acá? No presiento más, no tengo armonía. No percibo si no estás. Triste melodía y no la quiero cantar. No hay dolor que duela más que el dolor del alma. No se aleja sino más. Ah, no pasa por esto, a ver ahí. Cosas lo hacen aliviar. Negro, está sobrevendido, tenés que disparar un poquito, tampoco te dejes meter el dedito, Bueno, haz lo que quieras. Si no me voy, vengo dentro de una hora y veo qué saco, A ver, ¿cómo está el muchacho acá? Pepe, Trading Planeta Pepe. Vamos, negro, carga. A ver acá. Vamos a ampliar acá un poquito. Qué lástima, che. Y el CAD es el más fuerte, tremendo en la temporalidad, es que tendría que revertir, pero si lo dejas va a llegar allá arriba, tranquilo que va a llegar, pero estamos en scalping, ¿no? Seguramente esto se termina en intradía, Y así no es. Y así no es. Y así no es, así no es. Y así no es. Y así no es. ¿Qué horas son? Bueno, un ratito más me quedo. Estamos todos los días, gente, por ahora. Después voy a hacer algunos cambios que van a ser interesantes. Donde voy a hacer, bueno, los vivos como siempre, pero seguramente desde Discord o desde alguna otra plataforma donde los compartiré después, pero voy a estar en vivos, y así como hoy estaré 1 o 2 veces por semana, si me da el cuero, si aguanto. No comprendo que me falta todavía. Rafael, YouTube. No sé si ¿Te cortó? No. El loguito, qué bueno, ¿cómo pone ese logo? Solo me queda esta triste. Yo sigo sin superar el miedo a operar la real. Tranqui que se puede, Hice un análisis en el euro dólar y no le entré y la operación fue como lo analicé. ¡Qué bien! ¡Qué bien!
Es así, fíjate yo. Hice la primera, positiva. La segunda dije, bueno, ya está, hoy no tengo ganas de meterme. Me metí, me empujó un poquito Pepe Gatillo, gracias. Y ahí estamos dentro. Vamos a ver en un rato. Si lo dejo, seguirán intradía. Después veremos cómo termina la operación, ¿no? Tampoco voy a estar todo el día con una operación para hacer 50 centavos de dólar. O, a ver ahí. Bueno, ahí está, quedó planchado, Negro, tenés que subir según el oscilador. Cuando está sobrevendido, podés caer, sí, quedarte todo el día ahí, subir. Capaz que acá arriba es una verita, pero aunque sea, llega hasta acá, vamos. Entonces yo saco esa orden. En el caso de que vos subas, veo qué hago, vamos. Y si caes, cae, no hay problema. Te tengo una respuesta para todos, Escuchá, qué lindo. De No Te Va a Gustar. ¿Conocían el amigo No Te Va a Gustar? Sí, seguramente. A ver, vamos a tirar otro acá como para... bueno, esto ya está. Este lo escuché hoy también. Este hace mucho, pero tiene temas que donde lo pones fuiste. Nos pasa como la otra vez. A ver, este otro... Estoy viendo gente acá que compartimos. No, sacalo, salí de ahí, maravilla, donde pones el A, dice A y listo. Fuiste. A ver, ¿dónde estamos acá? Bueno, vamos a tirarle un poco de polenta al tema. A ver si encuentro acá. Acá, como en vivo, Escucha, como Ali. Esa. Pum, 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 pum. Eso, mueva. Está en vivo, Está en vivo como nosotros, pero en vivo de hace mucho tiempo atrás, ¿no? La nueva generación. Pum, 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 pum. ¿Tenés oído? Tápatelo. Vamos a llamar a Pepe Mila un ratito, a ver si está ahí Pepe Mila. El planeta Pepe te está esperando, Pepe Mila. Vamos a ver si sacalo a Mila que está. Pero está ahí, Mila está dormido. Escuchá. Por aquí. Rebota. Y dice. Escucha. A ver, mientras. Mira, ahí está. Gente, súmense, suscríbanse, estamos todos los días en vivo. La idea es pasarla bien. Ojalá que se vayan sumando al Discord para ir entendiendo de qué trata este hermoso planeta, donde la idea es, obviamente, el objetivo, ¿no? Que aprendan algunas cositas, los que no saben y los que saben también, obviamente, y pasarla bien entre amigos, nada más. Obviamente va a haber misiones, después lo estoy pensando, cómo voy a armar. Las dimensiones ya están armadas, ¿sí? Pero le voy a agregar un bot que va a ir analizando las participaciones y muchas cositas más, ¿sí? Para que vayan subiendo. Y el que quiere sumarse a la 3, no sé, le va a costar. Y a la 4, vas a ser viejito. No, eso. Me peiné tipo raya al costado, Bueno, vamos mientras vemos cómo cae el precio. Pero déjate de joder, negro. Vamos, hombre. Ay. ¡Oro! ¡Pin! ¿Como quién? Bueno. A ver cómo está el CAD. Bueno, el CAD está levantando ahora, Estaba ahí tirado en el piso. Y bueno, ahí está. Y el Libra. Bueno, Libra, vamos a ver si se recupera un poquito. Miren qué hermoso dibujito. Pegó una caidita, vamos a ver si rompe estos altos que están acá abajo, ¿lo ven? Escuchá, en esta temporalidad de M5, ¿no?
Emborrachá mi corazón. Emborrachar, emborrachá mi corazón. Emborrachá. La paciencia es una virtud, amigos, decía un amigo, ¿no? La paciencia es una virtud. Bien, qué bonita canción, por favor. Qué bonita. Qué bonita. A ver, otra para regalarle a los amigos. Mira, canción de Desde lejos no se ve. Escucha esto, escucha. Esa. Mueva, 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 vamos, mueva el esqueleto, mueva. Tiene que mover. Mueva. DJ Pepe Mila. Arriba. Desde lejos no se ve. Desde lejos no se ve, no. Oh. Desde lejos no se ve. Así que tenés que hacer zoom para acercarte a las velitas, ¿eh? Oh. Bueno, muy tranqui el mercado, ¿eh? Muy tranqui, pero muy tranqui. Obviamente algún elefante se tira una, ¿no? Che. Ajá. Ahora sube, prende una vela, negro. Prende una vela porque el bot próximo te lo hago para que te queme la cuenta, decía. Nah, no es nada. Si es así, ¿no? Uno es lo mismo que viste vos y yo. El telaraña en busca de la cruel verdad. A combatir a Pepe Gatillo. Ya. No se ve. Che, necesito ir a buscar agua. Decía, siempre Che, ¿no estás yendo mucho a buscar agua? Es que tomé mate frío, decía. Pero eso no es ir a buscar agua. Ah, ¿y vos qué sabés? Capaz que voy a buscar agua, ¿no? La tiró, retroceso está haciendo ahí. Tenés que pegar una subida. Yo vi un volumen acá interesante. Tendrías que romper acá arriba y subir como nunca. Ahora, si caes, dale de una vez porque se me hace la hora, negro. Y me va a dejar con el teléfono abierto todo el día después. O subís o no subís. Lo que vos quieras, pero lo haces. ¿Sí? A mí no me va con dos, Te voy a dar dos opciones. O subís o no subís. No, mejor, más difícil. O subís o bajás. Cualquiera de dos puede hacer, Si subís, mejor. Y si bajás, me da lo mismo, negra, Desde lejos no se ve. Pasa que se convertía en intradía, che. Ah, y si me aburra la saco, ¿sabes cómo, no? Donde vea que tengo resultados positivos en otros pares, en la semana, en el día, cuando te demora mucho una operación y tenés que seguir con otras operaciones muchas veces al otro día. Y si te sale positiva la otra operación y vale la pena cerrar la negativa, sacátela encima cuando pueda. ¿Sí? No por $1 de más estés con un drawdown todo el día, ¿no? Siempre que puedas salir, salí de ahí maravilla. Siempre. A ver qué les puedo regalar a los amigos acá, Vamos los pepes. Los Pepe. ¿Qué hace, Pepe? Mirá qué grande. El Dieguito. Mirá, acá lo estoy viendo, el Diego. Aguante. Ya copamos. Mirá vos.
Como lo redondo. El telaraña me salva. Vamos a ver si salva. Vamos a ver. Cuanto mucho capaz que se convierte en intradía también, ¿eh? Hasta ahora viene todo bien todos los días, pero siempre hay uno que es el día que es. Ahí es cuando das el paso. No en mi caso, pero les puede servir a ustedes. Ahí es cuando das el paso a ver si te mantenés en el tiempo siendo rentable o pasás a ser no rentable, ¿no? O infringís las reglas que tenés en tu cabeza o en donde hayas anotado. Por eso hay veces que es feo cerrar con un 3%, un 2, un 1, pero cuando tenés que cerrar, cerrá, punto. Mira qué lindo. ¿Qué cancha es esa? La cancha de River. En vivo. La cancha de River. Mirá, ustedes no lo están viendo y yo sí. Yo soy de Boca igual, ¿eh? Por eso no lo fui a ver. Esto fue hace mucho igual, ¿eh? Pero... Tip, 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 tip. Uy, esto se va hasta el infinito y más allá, ¿eh? Y se convierte en intradía. ¿Vos podés creer? Aburridísimo está hoy el día. Aburridísimo. Dando vueltas sin pensar. Mirando la vía pasar. Subido en el techo del tren. Pero ahora. Siento poder. No te quiere. Ninguna ciudad. Bestia de metal. Eso. Le hablo arriba, ¿no? Del tema. No es que lo quiera tapar, sino para que nos dejen en libertad los amigos, ¿no? Bien. Y dice... Como en procesión. Oh, y esto se va. ¿Sabés hasta dónde? Allá arriba se va. Mirá que iba a irme temprano, y no. Bueno, está haciendo, fíjense, impulso, retroceso y un impulso hasta acá abajo puede venir tranquilamente. Así que bueno, ahí estoy, gente, ¿sí? Está haciendo los impulsos y retrocesos hacia la baja. Ojalá que rompa este nuevo retroceso que genera, pues ya es un retroceso este, ¿sí? El problema es si rompe acá. A mí ya no me interesa, pero si lo rompe acá, ojo, ojo al piojo. Hay que esperar por acá alguna zonita después. O ir a temporalidades mayores también, ¿sí? La sensación, miren acá, miren esto. Es que tendría que subir un poquito, pero ven que está ahí. Miren esto. Ay, tenés que subir hasta acá arriba, negro. Si no, este indicador te está diciendo que tenés que subir un poquito, aunque sea. Anda a generar un poquito de buena onda ya, jugá con los amigos y después te vas. ¿Sí? Si yo no te voy a joder, Por mí, haz lo que quieras. Ahora, te lo vuelvo a decir. Te lo vuelvo a decir. Y estoy en vivo. A vos, vela japonesa, o a la que venga, a una futura vela. Tenés dos opciones. O bajás o subís. Hacé lo que quieras. Pero a mí no me van a andar dando vuelta, No. Tum 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 turum tum 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 turum. Y se hicieron las 12 de la noche. Y Pepe Mila pidiéndole una vela. Subí, baja, baja y subí. El ritual de la vela loca. Bueno, vamos a ver seguramente. A ver, voy a dibujar un pisito hasta dónde podría llegar estadísticamente, nada más. Pero es al cohete, igual, me da lo mismo ya. Algo así puede ser. Es la primera que hace hacia abajo. Así que puede estar así, mira ahí. Veremos, ¿sí? Justo acá, mira, coincidiría más o menos cerquita. Así que bueno, ahí estamos. Y se convierte en intradía, Sí. Sí, la conozco, es mala. Me importa nada. Va, sí, como que no, ¿no? Obvio. Gacha, mucha gacha, señor Yen. Es Libra CAD igual. Estoy pensando que es el Yen desde hoy.
racimo. No racimo. No racimo. Tum 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 turum tum 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 turum tum tum. Aburridísima la sesión, ¿eh? A lo que voy, si no está Pepe Mila nos morimos de aburrimiento. Por lo menos algunos chistes, ¿no? Algunas cositas como para pasarla bien. A ver qué hora es, me voy yendo yo, ¿eh? Me quedo 10 minutos más. En 10 minutos no creo que llegue hasta allá arriba. Ya sabemos que esto se puede llegar a convertir en la odisea del espacio. A no ser que soplen. Sopla, Pepe. Ahí está, ahí está. Más fuerte, más fuerte. ¿Te imaginas todos soplando una vela? Un pedazo de mamertos ahí. Vamos. La divergencia con RSI, con cualquier indicador, si es con el RSI, es el que más se utiliza, pero está bueno también con el MACD y con las montañitas histograma, ¿viste? Cualquier temporalidad, lo que pasa que quizás la temporalidad es grande, tarda más tiempo, pero son más... Siempre las grandes son mejores que las chicas. Puedes ver una de 5 o de 15 y esperarla en M1 o en M5. O ver una en H4 y saber que eso va a ir en contra y te metes en M15. En alguna zona que encuentres de lo que te gusta operar a vos. Se estancó, dice el amigo. Sí, señor, se estancó ahí esto, ¿eh? Se nos quedó. Buenas, Ricardo. Ricardo Rubén. Ricardo Rubén. Yo para mí me quiere hacer la maldad esta. Yo sé lo que quiere la vela, porque la vela es mala. La vela me quiere tocar una orden y irse para arriba, porque es mala. Y a mí no me importa. Yo te iré desarmando de a poquito, ¿sabes? No me interesa. Lo que pasa es que me lleva tiempo y me hace muy aburrido se pone, ¿eh? Tum 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 dum down. Qué aburrido que se hizo, por favor. Buenas noches, amigo. No sé si no me despido yo también. ¿Qué dicen ustedes, gente? Me quedo a ver. Bueno, 5 minutos más y me voy. Total, para ir viendo cómo llora Pepe Mila. Y se pone triste. Se pone contento. Escucha. Esa es como arrancó la batería ahí. Como arrancó la batería, el que conoce de música, ese es el Cruachán de Sumo. ¿Sí? Se ve que lo escuchaban a Sumo. Igual arrancó. Así que, miren, fíjense, lo voy a poner, a ver. Sumo, Cru, Sumo de limón, me ponía. Sumo, Cru, mira, a ver si es el... Escuchen, un poquito nada más, a ver. Ahí lo saco porque listo, no salía el video. Parate que lo voy a ver otro que no sea tan reggae. A ver, reggae. Qué lindo de paz y amor. ¿Lo han escuchado alguna vez ese tema? Sí o no. A ver, Reg Test, Reg de paz y amor. A ver este. Ahí está, ¿viste? Eso. Uy, se me cayeron los párpados mal. Uy, por favor, re pesado. ¿Sabes qué? Bien, lo dejo así porque no sale el video. Vamos a seguir con lo que tenemos por las dudas, ¿sí? Lindo para escucharlo eso, es muy bonito. A ver, acá voy a tirar un poquito de la Versuit y me voy, gente. Esto lo voy a seguir obviamente manejando. Después les mostraré a los pepes que les interese. A ver cómo cierra todo, ¿sí? Si no me quedo, a ver, yo tomo. Escucha esto. Se viene el estallido. Si esto no te gusta, a ver, para vos, que sos ahí. Bueno, tengo una sola chance. Si el precio en un par de... A ver cuánto me queda para las 10:30. 5 minutos. Si 10:30 sigue dando vuelta por ahí, chao, ¿sí? La seguiré operando desde el celular y que se vaya a donde quiera. Escucha.
O desde la compu, ¿no? ¡Ay! ¡Ay! Se viene el estallido. Esa. A ver, vamos. Bien, sumate, suscribite, estamos todos los días en vivo, la idea es que la pases bien un rato, obviamente la idea es hacer dinero, ¿no? Pero aparte de dinero, el dinero obviamente está bueno, ¿quién no quiere dinero? Pero también está bueno, ¿no? Pasarla bien en algún lugar donde la pasemos un rato con música, con chistes y operando de verdad, ¿no? Obviamente esa es la idea, ¿no? Que aprendan, que se sumen, que participen, ¿sí? Hay muchos que se suman pero no participan y es como que no existen, ¿sí? Que está bien, gracias por sumarte. Sacá la vergüenza, sacá el miedo, te esperamos en Discord, en Telegram. Y bueno, y participá, no tengas vergüenza, que cuando decís hola, te dicen de todo los Pepe. Va a ver, haceme caso, si todas cosas feas te van a decir. Algunos, si te sumás, sumate. Compartilo con amigos y te esperamos todos los días acá, porque se viene el estallido. ¿De qué? ¿De qué, che? También. Se viene el estallido. De también. Pudriendo esta basura. Mira vos. Fisura ya la dictadura. ¿Qué es? ¿Qué es? Escuchá. La primavera, cerdos miserables, comiendo lo que nos queda. Se llevaron la noche, nuestra última alegría. Que te poniendo huevo para salir de esta vena. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Se viene el estallido. Au, 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 au. Au, 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 au. También se viene el estallido. Au, 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 au. Disculpen que hable arriba del tema, ¿sí? Es para que no nos jodan tanto, nada más. Si no, no estaría cantando así, ¿no? Porque no soy de cantar. Tampoco soy de hablar, Me convierto en Pepe Mila. El Pepe el Hablador. Te viene la segunda parte de Pepe el Hablador. Bien, 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 bien. Empecé a hacer en otra plataforma en vivo con música. Y me sacan también, pero bueno, yo lo sigo poniendo música terco el tipo, En otra plataforma, fíjense en ahí, estoy con primera persona jugando un par de juegos, Y en el canal de Planeta Pepe, pero lo hago porque me gusta y digo, bueno, ahí está, Así que, escucha. Por el asadito, se lo querían comer crudo. Apurado al micro a buscar un poco de vino. Cham, cham. A ver qué velita es esa. Mirá. Tremenda, Es tremendo esto, la verdad. Libra, no tenés fuerza ni para nada. Devolvé lo nuestro, Libra. Mirá, devolvé. Devolvé la bolsa, Libra, vamos. Vos sabés a qué te digo, Libra. Devolvé la bolsa, Libra. Escuchá. ¿Vieron la película El Pirata? Escuchá. Tum, 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 tum. Vamos, Cad. No, perdón. Hoy si querés te perdono, Libra. Pero bueno. Cad, dejala que suba un poquito. Escuchá. Down. Devolvé la bolsa. Devolvé la bolsa. Devolvéle a Huguito. Oh. Devuélvele a Huguito. Pepe Huguito. Bueno, se hizo re aburrido esto, che. Down. Y tuvimos una hora viendo cómo el precio
escaladamente, va bajando hacia las puertas. Escucha. Un payaso. Si seguimos con esta alegría, nos vamos a volver locos. Matemos al payaso ahora, arriba de la mesa. No, ¿qué decir? Esta noche No puede. esta noche no nos puede faltar. Esta noche no nos puede. Esta noche no nos puede faltar. Esta noche. Bueno, el Cad, que estaba débil, era tramposo, ¿ah? Devolve. Ahí va, míralo. Todo lo que queda para subir ahí. Ojalá que pegue una vueltita o que la libra despegue en algún momento, ¿no? Devolve. Devolve, Huguito. Su generosidad. Su generosidad. Ay, por favor. Down, 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 da, da, do, down. Down, 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 da, da, do, down. Toma. Down. Esa. Escuchate esta mariposa. Mirá. No la vi. Esta ¿viste? Tramposo, aguerrido. Escuchá. Bueno, lo dejo así, gente, y veré cómo la resuelvo. ¿Sí? No pasa nada. Vamos a esperar un poquito más. Si cae hasta acá, la saco. Hasta acá. Hasta ahí. Pic, ahí la dejo. Hasta ahí. Le pongo el TP. Vamos. Animados. Eso. ¿Y qué más? La argentinidad. Al palo. Gigantes como el obelisco, campeones de fútbol, boxeo y Hockey. Locati, Barreda, Monzón y Cordera también matan por amor. Tano, Gallego, judío, Cabecitas. pero con pediré francés. Vamos. Santo y profano a la vez, mistura de alta combustión. La argentinidad. Al palo. Argentinidad, al palo, la argentinidad, al palo. La argentinidad. Al palo. Diseminados y en franca pasión, hoy nos espera el mundo entero. Bueno. Para menos la coronación, brota el encanto. Bueno. Argento, dale. No, bueno. Che, Gardel o Maradona son los number one, como también lo soy yo. Y argentinos, gracias a Dios, la argentinidad al palo, la argentinidad. Qué lástima ahí, no pasa nada. Argentinidad. Al palo, la argentinidad. Al palo. Tengo ganas de hacer una comprita, gach. Bueno. ¿Cómo que se hizo una cirugía? A ver cómo va el amigo acá. Segundito. Uy, Dios.
¿Dónde estás que no te veo, Borromeo? TP en SP500. Muy bien, genio. Muy bien, Qué bonito, qué bonito. Déjame ver acá. Vamos en rojo. Y esto... Ah, mirá vos. ¿Pero qué me viene a comer a mí con la pica muerta? Yo no tengo Bueno, esta la cierro ya, gente, ¿sí? Voy a cerrar todo porque... cerrar todas las pérdidas en 57, ¿sí? ¿Ok? ¿Lo ven ahí? No estoy... Ahí está, sacamos. Este país está lleno de ladrones. Bueno, deja las órdenes de compra. Esta la saco o la que sea, a ver. A la que toque... Ahí estamos. Un segundito, En el corazón. De Favaloro. Bien, gente. Esta, chao. Ahora les explico, Igual, si no entendés, no importa. Le explico al Pepe Gatillos, Pepe Gatillo, mirá. Ahí está. No me interesa si llegué a 100, si estuve... Terminé en 55 puntos, Ahí, ¿ves? Acá está, mirá lo que es esto. Me hizo llorar, tenía que subir ahí, Y acá estas que fueron perfectas, Yo cuando iba por acá tendría que haber apagado el bot de ventas, Entonces solamente... Pero bueno, vos no sabés si puede seguir cayendo. Pero hay que ir jugando con el dinero ahí, Y bueno, esta que está acá, ahí está, Vamos a ver si esta... Sería un golazo que llegue acá. Si llega acá, ahí cierro todo en positivo. Si no, esta me queda en negativa, ¿bien? Fíjense en que anduvo bien el bot, No me di cuenta. Mirá. A ver si se dan cuenta lo que hice. Eso. Ahí está, estaba muy fuerte el de Music, me estaba matando. Miren lo que pasó acá. Miren, esto me podría haber salido mal a mí. ¿Se acuerdan que yo armé un bot grupal? Que es este. Este es el individual, perdón. Y acá lo cerré. Si sin querer venía acá, que este dice grupal, ven que cambia el color y es grupal. En sí gané 55 con el oro, ponele, ¿no? En total. ¿Sí? Con ganancias de pérdidas positiva, negativa, el profit fue 55. Si yo hubiera tocado recién que estaba ahí dormido este botón, me cerraba en negativo esta operación, ¿sí? Me la hubiera cerrado a todas. Así que hay que prestar atención. Yo ahí hablando con ustedes, por suerte, toqué este botón. Pero si tocaba este otro, ¿sabes qué? ¿No? Estaría a las requete contra... diciendo, pero ¿por qué tocaste? ¿No? Pero el erré, pero bueno, pareciera que fuese a propósito, ¿no? Pero no, por suerte cerré bien. Así que esta sigue abierta. Esos dos bots están en la dimensión número 2. Después los voy a pasar a la dimensión 3, ¿sí? Para ir actualizando las fechitas, ¿sí? Así que bueno, por ahora, gente, seguimos. Cerré en positivo con el oro. Y bueno, este está seguramente por debajo, pero la voy a seguir aguantando un poquito más, ¿sí? La idea, quería ver cómo... se cerraba algunos parciales, cerraba algunos en positivo. Comenzamos positivo con una operación de 11 pip con la libra yen, que la agarramos de entrada. Después me metí en esta porque soy cabeza de termo para hacer alguna operación más. Y no me interesa igualmente porque puedo estar todo el día jugando un ratito viendo el celular, voy abriendo, voy cerrando. Y cuando quería acordar ya fui cerrando parciales y liquidando todo, ¿no? Si voy en positivo 20 pip o 20 dólares y en negativo tengo 100, ponele. Bueno, de los 20 capaz que me quedo con 10 para mí y 10 para restar a algo del lotaje anterior y voy así, pero te lleva tiempo, ¿no? Así que bueno, gente, si cae me va a abrir la orden. Bueno, me voy a ver cómo está de fuerte la libra. Terminamos en positivo, por suerte, ¿viste, Pepe Gatillo? Si hubiesen cerrado todas, sí, tenés que poner el fondo de otro color, uno individual y el otro... ¡Tenés razón! O poner un fondo distinto, ¿no? El individual, de fondo le voy a poner un Pepe. Voy a poner tu foto en el individual. Y en el grupal voy a poner tu foto 5 veces. En grupo, ¿entendés? Algo voy a hacer seguramente. Tengo que tener tiempo nada más, ¿no? Pero bueno, bien. Igualmente, obviamente que a mí me queda pendiente esta. Vamos a ver cómo la termino. Si me aburro y veo que estoy, ¿no? Que pasó mucho tiempo, que intradía se convirtió en swim y ya Bitcoin está en los 120.000. Capaz que la cierro, ¿sí? Vamos a ver. No sé qué va a pasar. Pero bueno, esto es lo lindo que tiene mercados, ¿eh? Fíjate cómo una operación en un ratito llegamos a 11 pip, me pagué
dejé un parcial chiquitito, el otro obviamente lo dejé ahí positivo en break-even por si seguía subiendo, se devolvió, me tocó fuera. Me dio por pasar a ver cuál había, pero no tenía muchas ganas y vi algo tentador, interesante, porque se veía muy interesante para dónde podía llegar. Me tocó con el spread y pic. Y bueno, y ahí estamos, ¿sí? Así que, gente, ahí estamos viendo cómo el precio. Estoy esperando en algún momento el señor. Viste que yo nunca hablo mal de la libra, ¿eh? La señora libra, muy respetable, tiene que subir hacia arriba porque está por encima del resto, ¿sí? Ustedes no digan nada. La libra es una moneda que está por encima del resto de las monedas porque es genia, ¿sí? En el fútbol, en todo, le va muy bien a la libra. Entonces, vamos, libra, el CAD no te puede estar ganando, ¿o no? Te hizo 3 goles de cabeza y uno con la mano, ¿eh? Metele Katanga para arriba porque se te van a... Vamos, porque te cambian de selección, ¿eh? Van a cambiar al director técnico y a los jugadores, ¿eh? Metele negra, vamos. Vamos, que el CAD está enloquecido, no te hagas... Vamos. Bueno, esta velita, ojalá, o la próxima, si rompen esta zona, nos vemos, estoy muy seguro que nos vemos acá. Pero antes, es muy mala. Capaz que viene... Mira, voy a hacer algo... porque estamos muy cerca. Abajo, acá lo voy a dejar para estar más tranqui. Tengo la sensación de que me lo toca. Ahí está, dejo ahí. Bien, ahí está. Seguramente si lo tiene que tocar, lo va a tocar, ¿no? Porque hay un número redondo que les dije seguramente va a venir. Bueno, que venga acá. Pero quiero dejarlo por debajo de los bajos, por los de estos que están acá a la izquierda. Que juegue ahí todo el día, pero una mechita traviesa y el spread, ¡pic!, te toca. Bien, a ver, si hay algún Pepe... Ponés el planeta con los pepes en el grupo. Tenés razón, ¿no? Es verdad. Analiza. No sabía leer, ¿viste? Erucidi. Eran terribles para leer, ¿viste? Dale, ahí lo vemos, dale. ¿En qué? Decime la temporalidad. Mientras. ¿Y en qué? ¿Qué dice acá? Y en el individual ponés a Pepe Solitario. Tenés razón. Busquen un logo, gente. El logo que busquen mañana lo van a ver de fondo en los dos bots. Un logo bueno. Busquen un logo individual y grupal gracioso, ¿sí? Háganme caso. Algo grupal y algo individual que sea muy gracioso, que nos riamos. Entonces yo cuando pongo digo, mira, ¿viste como acá? Como tengo acá, miren, si me vengo a ver acá. Acá, por ejemplo, acá en esta opción, ¿ven azul? ¿Qué es? Mira lo que hubiera hecho. Bien, no, mejor que cerré acá, amigos, créanme. Miren acá, rojo que ven en el telaraña, ventas. Bueno, lo mismo voy a hacer acá, en estos grupitos. Este es individual. Acá le voy a, de fondo un logo le voy a poner, ¿sí? Vamos a ver qué logo le ponemos, ¿sí? Bien, ¿qué pasó con el oro, gente? ¿Qué hora es? ¿Son y media? ¿Y 40 y cuánto? Y 43, bueno, yo calculo que en un ratito, a ver si está llegando de a poquito a la sobrecompra. Mira, va por la mitad. Si tenés ganas, señor RSI, ¿sí? Si tenés ganas, no te estoy obligando, ¿no? Porque yo ya sé que vos marcás lo que es, obviamente, la volatilidad, la fuerza de la moneda, ¿no? Acá, viendo cómo va moviendo, cómo va sobrecomprado, sobrevendido. Si querés, llegate a la sobrecompra. Y yo después hablo con vos aparte, te doy un regalito. Si querés, pero... ahora hacelo, porque me quiero ir y quiero que, aunque sea, esté por acá nada más. Y cierro todo. Acá cierro todo. Te lo juro, no hago más operaciones de nada. Vos, dale, por favor, hacé lo que quieras vos, ¿sí? Bien. Vamos a esperar un poquito más. Está tocando la media móvil. Sony 43. Me iba y media, ¿viste? Y así me voy a las 12 del mediodía, a la 1. Y no hago lo que tengo que hacer. Tengo muchas cosas que hacer interesantes. Esta también porque me encanta, pero no quiero que se vuelva aburrido. 3 horas de ver un Picasso, perdón, un Titanic de 3 horas de verlo todos los días con Pepe Mila se está ahogando, Pepe Mila lo lleva un ovni, Pepe Mila lo salva otro barquito. Así que bueno, acá estamos, ¿bien? Súmense, gente, vamos. Tienen que... va a haber regalos para el que traiga pepes. Vamos a hacer así. Y van a haber años que van a ir subiendo también. Tengo mucha imaginación, lo tengo que hacer. Yo lo digo, pero después hay que hacerlo. Esa es la idea. Tienen que sumar pepes. Y digan, a este lo traje yo. Buenísimo. Y a este también. Buenísimo. Pepe no hablaba. Calladito estaba ahí. Pero tenés que hablar, negro, ¿viste? Así que traigan pepes que participen o que no participen. Traigan pepes, nosotros lo vamos a hacer hablar. Y seguramente algún bocado le voy a dejar, ¿no? Si dejo de hablar yo.
Así que bueno, vamos a ver acá un poquito. Se van a venir cosas lindas. Después van a querer sumarse cuando ya es tarde. Y van a tener que esperar 10 meses capaz, ¿sí? Por eso les digo que el que quiere participe para no tener que esperar 6-5 meses en pasar a otra dimensión. De esa manera van a estar seguramente aprovechando, ¿no? Esa es la idea, porque si no es obligatorio, pero participás. Obviamente tenés más beneficio que otro. Pepe Gatillo está hace varios meses, pobre, y lo tengo que subir a la dimensión. Vamos a ver, voy a sacar la cuenta. Capaz que ya estás en la 3 vos, Pepe Gatillo, así que vamos a ir viendo ahí. Bien. ¿Qué horas son? Más o menos. A ver, voy a buscar agua. Y 45. Me puse contento por el bot del oro, ¿viste? Si no estaría recaliente porque muchas veces tenés que esperar, ¿no? Entre el bot del oro y alguna operación que otra manual en esta cuentita, muchas veces capaz que se te convierte en lo que le decía, en intradía, y vos decís, no, ¿para qué? Pero bueno, es así, ¿no? Lo importante es que entre tantas operaciones o las pocas operaciones que vos vas haciendo, si encontrás, no sé, un resultado que a vos te parece que tampoco va a ser rico, pero che, loco, mira, sé que suelo estar 30 minutos y saco algo del mercado, pero ya estoy 2 horas, decís, bueno, ¿qué hago? ¿Me convierto en intradía? Bueno, ¡ping! Pepe intradía, ¿viste? Y ahí ves, y decís, bueno, para Pepe intradía, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a perder tiempo de mi vida para hacer $10 más? ¿O esos 10 se los regalo a otro Pepe que lo agarre en el mercado y yo disfruto mi familia, mi gente, mis cosas? Bueno, ahí tenés que plantearte la balanza que querés, ¿sí? Aparte de, como objetivo principal, siempre tenés que estar, siempre tenés que estar con una gestión, como sea. Vos por lo menos tenés que decir, esto lo voy a respetar a rajatabla. Lo que sea, es difícil, porque vos acá nadie te está, ¿no? A mí me están mirando, pero a vos nadie te está mirando, ¿no? Entonces vos podés hacer lo que vos quieras, ¿no? Capaz que no me decís y haces trampita, pero te la haces a vos mismo. Esa es la idea, que entre ustedes se vayan con el tiempo dando cuenta, ayudando, encontrándole la vuelta. Cada uno piensa de forma distinta, por eso, ¿no? Somos independientes y razonamos, muchas veces podemos ver las mismas cosas, otras veces no. Lo importante es que el resultado tuyo, el mío, el del que sea, trate de ser lo más posible positivo, ¿no? Si no es en el día, que sea en la semana, pero que ese día que estás en negativo no arruines la semana. Ese es el problema. Que hay un día que te va a tocar, pueden ser todos, pero hay un día que ese día va a ser el que vas a estar a prueba, no con las operaciones, si sabes cuál es la zona de Smart Money, de Order Block, de imbalance, no, ese día lo va a ver todos los días, pero va a haber un día por encima del resto, ¿no? El día ese puede ser ahora, mañana, dentro de 10 minutos, que te va a probar a ver cómo estás con tu cabeza. Y ahí es cuando depende si vas a seguir siendo rentable o si te haces trampa vos mismo, porque gane 3, 4, 5 meses, un añito, ya te crees que sos el rey de no sé qué, ¿no? Y ahí es cuando falla tu cabeza y volvés de vuelta a lo mismo. Y entonces después empezás a ver a muchos que se empiezan a sumar de vuelta y vos decís, ¿qué pasó? Y les ha ido mal y en otro lugar le cobran capaz, ¿viste? Lo extraño es que en otros lugares pagan muchos, ¿viste? Y acá es gratis y así que está bueno, ¿no? También. Mira qué mate me estoy tomando. A ver, tenemos, ¿qué dice ahí el amigo? Hay una noticia a las 11. Bueno, joya. Le voy a poner un stop o algo seguramente. Sí, fue lo mejor haber cerrado. Sí, señor, sí, señor. Menos mal que cerré con ustedes ahí, si no lo tenía que cerrar después, porque hay veces que en vivo no podés cerrar para mostrar cómo cerrás una operación, está en negativo y vos sabés, ¿no? Que le falta un poquito más, la seguís por el celular, tenés que ir. Por eso te digo que estas plataformas no solamente se manejan desde un Windows o desde no sé, el sistema operativo que te permite instalar el MT4, el MT5 o la plataforma que sea. Esto lo podés utilizar desde una aplicación, desde un celular, ¿sí? Eso es lo bueno que tiene. Y siempre, si tenés algún robot, acordate que el robot no lo manejás desde el celular, a lo que voy, ¿sí? Si yo ahora al oro, por ejemplo, me voy con el celular y apago la compu, el oro se la arregla sin bot, ¿sí? Ahora, el bot funcionaría si tenés un VPS.
donde está las 24 horas y lo podés chequear desde el celular y como vos quieras. Pero si no, fuiste. A no ser que dejes la compu prendida y que no te la toque nadie, ¿viste? Esta compu no se toca hasta que pase a positivo o a negativo, que toque el stop, el TP. Así que atentos ahí, ¿sí? Mayday, Mayday. Confianza del consumidor según Investing. Bueno, buenísimo, ¿eh? Esa debe ser de mediano impacto, seguro. Vamos a ver. Bueno, pensé que iba a subir, le quería mostrar. Tengo una chance más. Ojalá que venga hasta acá abajo y después hasta acá arriba y después hasta acá abajo y después hasta acá arriba y después hasta acá abajo. Ojalá, decía el amigo, porque sé que va a ser distinto. Cuando decís eso, sube. No, estaría bueno que rompa este alto y que la encontremos por acá. Ahí, mira, objetivo. Acá, obviamente, ¿no? Puedo esperar un poquito más, pero ese sería el objetivo. Inclusive, ahí sería el objetivo para llegar donde cerraría todo. Inclusive ya con esta ahí veo si no le saco algo a la de abajo, en el caso de que suba, ¿no? Bien. Un parcial, digo. Gente, me voy. Esto se está poniendo aburrido y la idea era esa. Cuando me estoy yendo, voy seguramente, boom, para arriba. ¿Qué dicen? Chau. ¿Cuánto queda para la fundamental? 10 minutos para la fundamental si es que está de alto impacto. Hay que ver si es mediano o alto. Chau, gente, me voy. ¿Con qué me voy? Acá, a ver, con algo de esto. Mira, escuchate esto, por favor. Bien, Libra Yen positivo, el oro positivo, terminamos. Y estamos en falta con esta que nos queda ahí pendiente, pero no voy a estar hasta las 10 de la noche, ¿no? Podemos hacer un vivo largo, ¿no? Hasta cerrar todo, estaría bárbaro eso, pero es aburrido para mí, ¿no? Obviamente, y yo quiero estar tranquilo. Bien, chau, gente. Escuchá. Caballo y al papá y a los hijos, si es que tiene, o a su amigo el presidente. No, a ver esto, decía, escucha, mirá qué lindo este dibujo, ¿eh? Hombro, cabeza, hombro, decía el amigo y se va para arriba. Chao, ojalá fuera así de fácil. Chao, gente. Chau. Chau. Nos vemos mañana o pasado, algún día de esto nos vemos, ¿eh? Ustedes súmense, gente. Chau. Venden, y es solo una figurita el que esté de presidente, porque si estaba Alfonsín, el que trae es otro gil, son todos narcos, de los malos. Si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que va preso y así sube. La balanza. Eso también sube. Chao, gente. Nos vemos. Yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo. Bye. Sumá gente y sumarás puntos en tu vida. Conmigo, un abrazo gigante. Nos vemos. La bronca del norte nos mandan palo, ay. Uy. ¿Qué me dicen de dedito que le meten en Jujuy? Ay. Uy. ¿Qué me dicen de dedito que le meten en Jujuy? Son capaces de dar acciones a los grandes mercaderes, eso no importa, porque el perro va dejando otro perrito que le mete este sistema el dedito en el culito y como sangra y no se cura.